Bienvenidos a la lección 16, sana a los enfermos y predica el Evangelio. ¿Amas a Jesús? ¿Él es tu Señor y tú le obedeces? Si tú lo amas y si Él es tu Señor y tú le obedeces, entonces sanarás a los enfermos y predicarás el Evangelio. ¿Por qué? Porque esto es lo que Él nos dice a nosotros, a esto es lo que Él nos ha llamado. A esto es lo que Él te ha llamado. Tú no solo sanarás a los enfermos, tú también predicarás el Evangelio. Tú no solo vas a predicar el Evangelio, también sanarás a los enfermos. Estas dos cosas, sanar a los enfermos y predicar el Evangelio, es algo que leemos en la Biblia, es algo que va de la mano. Iba de la mano en la vida de Jesús, iba de la mano en lo que Él estaba predicando y lo que Él llamó a sus discípulos a hacer. Y esto es lo que vemos en la iglesia primitiva. Algunos de ustedes tendrán problema con lo que he dicho antes, cuando empecé diciendo sana a los enfermos y predique el Evangelio. Tú pensarás, no, porque dice Él sana a los enfermos. Porque está llamado este capítulo sana a los enfermos primero. Sé que algunos de ustedes, a causa de su tradición, tendrán algún problema. Otros que ven esto tal vez no tendrán problema conmigo. Sanar a los enfermos porque tú no crees que es para hoy en día. Algunos de ustedes pensarán, pero no te gusta que te diga que es para todos, porque es solo para unos pocos allá afuera. Pero cuando continuemos, realmente te pido que estés abierto a lo que yo quiero compartir, abierto a lo que estoy compartiendo de la palabra de Dios. Es tan importante de que no construyamos teología a partir de nuestra propia experiencia. Que no construyamos teología a partir de nuestra falta de experiencia o a partir de nuestras tradiciones eclesiásticas. No construyas teología a partir de nada más que sobre la palabra de Dios, sobre lo que Jesús está diciendo. Así que espero que estés listo. Esta serie la hemos llegado a Lucas 10:9, donde Jesús dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que esto es lo que Jesús nos ha ordenado hacer. Así que aquí vemos que Jesús mismo dijo: sanen a los enfermos primero y luego prediquen después. Así que si tú tenías un problema conmigo en el principio, el empezar diciendo sana a los enfermos primero y luego dije comparte el Evangelio después, entonces habla con Jesús acerca de eso, porque si tú tuviste un problema con eso, entonces tú de hecho no tienes un problema conmigo, sino con Jesús, porque yo solo estaba citando lo que Jesús decía. Y es solo, ¿por qué empiezo con esto? Porque hay tantísimas tradiciones, tantas tradiciones de iglesia, y lo he visto una y otra vez. Si le digo a alguien, hey, necesitas sanar enfermos. Oh, no. Es más importante predicar el Evangelio. Sí, necesitamos predicar el Evangelio, pero ¿qué tan frecuente escuchas a alguien decir, hey, necesitas el Evangelio? Oh, no, necesitamos empezar con sanar a los enfermos. No escuchamos a las personas hablar así. Es importante que hagamos ambas cosas. Porque en otros lugares, como en Lucas 10:9, que vimos aquí, Jesús dijo: primero sanen a los enfermos y luego prediquen el Evangelio. En otros lugares Jesús dijo, prediquen el Evangelio y sanen enfermos. La importancia no es el orden, la importancia es que hagamos ambos. Lo importante es que obedezcamos a Jesús. Y Jesús nunca nos ha llamado solo a sanar enfermos o solo a predicar el Evangelio. Él nos ha llamado a ambos a predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, o sanar a los enfermos y predicar el Evangelio. Este es su llamado. Déjame leer una pequeña cita de este capítulo en mi libro. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cuando Jesús caminó en la tierra, Él fue a las casas de las personas, porque los enfermos necesitaban a un doctor y los pecadores necesitaban perdón. Ahora tú y yo somos su cuerpo, llevando sanidad y perdón a las personas. Y si esa es la cosa, si vemos la vida de Jesús, Jesús no solo estaba sanando a los enfermos o echando fuera a un demonio. Él no solo estaba predicando el Evangelio, Él hizo ambas cosas. Él fue por ahí en las casas de las personas porque los enfermos necesitaban a un médico.
Los enfermos necesitaban sanidad. Los pecadores necesitan arrepentimiento, los pecadores necesitan perdón. Estas fueron dos cosas que él estaba predicando: sanidad, perdón, perdón y sanidad. Pero luego él vio que la cosecha era grande y los obreros eran pocos, así que él llamó a los primeros 12 a él, y a esos 12 él no los llamó solo a sanar enfermos, o solo los llamó a predicar el evangelio. No, él los llamó a sanar a los enfermos y predicar el evangelio. Pero luego él vio que la cosecha seguía siendo muy grande y los obreros seguían siendo muy pocos. Así que llamó a los 70 y les llamó no solo a predicar el evangelio o sanar enfermos, pero ambos, sanar enfermos y predicar el evangelio. Pero la cosecha sigue siendo grande y los obreros son pocos. Así que él nos ha llamado a ir afuera y a hacerlo con todas las naciones ahora y a ser discípulos. Eso fue solo lo que Jesús dijo. Él murió por eso, por sus heridas somos sanados, por su sangre somos perdonados. Necesitamos llevar eso a las personas, necesitamos ir a los hogares como Jesús lo hizo y llevar sanidad. Necesitamos ir a los hogares como Jesús lo hizo y llevar perdón. Antes de que sigamos adelante, hablemos acerca de sanar enfermos y de predicar el evangelio. Quiero recordarte lo que Jesús está diciendo en Mateo 11:28 al 30. Él está diciendo esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Eso también se aplica a sanar a los enfermos y a predicar el evangelio. En esa manera en que tú puedes aprender esto. Todos podemos aprenderlo. Todos debemos o podemos aprender a caminar en esto. Así que recuerda, el yugo de Jesús es fácil y ligera su carga. También, cuando se trata de sanar a los enfermos y de predicar el evangelio, sí, todos los comienzos son difíciles, pero cuando tú empiezas a aprender, empiezas a caminar en ello, será un yugo fácil para llevar. No será una gran carga sanar a los enfermos y predicar el evangelio. No será una gran carga porque es lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Pero recuerda, Satanás es un mentiroso. Y necesitamos entender que el evangelio no solo está destinado a ser predicado desde una plataforma por pocas personas, sino que el evangelio está destinado a ser predicado por todos allá afuera, en los hogares. Recuerda que sanar a los enfermos no es solo para unas pocas personas hoy en día, quienes tienen don especial, o por pocas personas que se paran en plataformas. No, sanar enfermos también es destinado para todos allá afuera en los hogares. Algunos de ustedes dirán, no, sanar a los enfermos no puede ser para todos y para paz, ni para nosotros, es solo para unos pocos. ¿Por qué? Porque no son todos quienes tienen el don de sanidad. Y necesitamos ver eso en 1 Corintios 12:30, y leemos la palabra. ¿Tienen todos dones de sanidad? Y la respuesta en este contexto es no todos tienen el don de sanidad. Pero recuerda, Satanás conoce la palabra de Dios. Y Satanás estuvo usando la palabra o retorciendo la palabra para que signifique algo distinto cuando él estuvo tentando a Jesús en el desierto. Y esto es lo que vemos aquí en 1 Corintios. Si las personas dicen, no podemos sanar a los enfermos porque este versículo dice que no todos tienen el don de sanidad, déjame explicarlo. No son todos quienes tienen el don de sanidad. No son todos quienes son profetas. No todos son evangelistas. No todos son maestros. No todos tienen don de fe. No todos tienen don de servicio. Solo por decir algunos y algunos ministerios de la Biblia. Pero tienes que entender cómo funciona esto. Puedes tener fe sin tener el don de fe. Puedes ayudar a personas sin tener el don de servicio. Puedes aprender a profetizar sin ser un profeta. Puedes aprender a ser evangelista sin ser un evangelista. Puedes enseñar a otros sin ser maestro. Puedes sanar sin tener el don de sanidad.
Esos dones están aquí para equipar a los santos y hacer el ministerio. Digamos así, intenta imaginar que solo puedes hacer aquello en lo que tienes un don para hacer. Eso significa que la Biblia dice, no son todos quienes tienen el don de fe. Quiero eso decirlo, si no tienes el don de fe, entonces estás perdido. Intenta imaginar si alguien viene y me dice, Torben, y te dice, hey, ¿puedes ayudarme a mover esta silla? Y tú dices, no puedo ayudarte a mover la silla porque no tengo el don de servicio. O alguien dice, hey, ¿puedes dar una ayuda, ofrenda a este ministerio? No, no puedo dar una ofrenda porque no tengo el don de repartir. O si tu hijo viene y dice, mamá, papá, ¿pueden ayudarme con la tarea? No, no tenemos el don de enseñar, no podemos ayudarte con eso. O alguien dice, ¿puedes hablarme acerca de Jesús? No, no puedo contarte acerca de Jesús porque no soy evangelista. Sería una locura si pensáramos así. Todos tenemos hacer todo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo puedo ayudar a personas incluso cuando diría que no tengo el don de servicio. Puedo profetizar cuando no soy profeta. Puedo enseñar aun cuando no soy el más fuerte en la enseñanza y no tengo el don de enseñanza. Puedo hacer diferentes cosas y tú puedes hacer diferentes cosas. ¿Cómo funcionan los dones? Los dones son... Hay una persona que tiene un llamado especial. Por ejemplo, hay un maestro llamado David Pewsam. David Pewsam es un anciano caballero de Inglaterra. Es un maestro con una gran M. Él me ha bendecido un montón. Oí sus enseñanzas. Puedo enseñar, puedo amar, pero no es como hoy. Hey, quiero enseñarte domingo tras domingo tras domingo por 1 año, 2 años. No tengo eso en mí, pero David Pewsam lo tiene. David Pewsam es un maestro con una gran M. Y al estar yo con él y recibir de él, él me inspiró y me hizo mejor en enseñar. Luego, conozco otras personas que son profetas con una gran P. Yo puedo profetizar, pero no soy un profeta. Pero cuando estoy junto con esas personas, me vuelvo más fuerte en profetizar. Pero ellos me hacen más fuerte, ellos me ayudan. Lo mismo sucede con todos los demás dones. Hay personas en la iglesia que tienen algo especial, un don en algunas áreas. Ellos no los utilizan solo para sí mismos, sino que ellos los utilizan para equipar a otros. De esta manera diría yo, tú no necesitas el don de sanidad para sanar, solo comienzas a sanar enfermos. Si tú creces y te vuelves fuerte en eso y comienzas a equipar a otros para hacer lo mismo, entonces podemos decir que tienes el don de sanidad. ¿Lo entiendes? Así que, olvida todo acerca de los dones en el principio. Empieza a servir. Empieza a ayudar en donde tú necesites. Empieza a enseñar donde las personas necesiten. Empieza a sanar enfermos donde haya necesidad. Comparte el evangelio donde las personas necesiten. Luego tú empiezas y lo haces todo. Tal vez algunas áreas más fuerte, te vuelves fuerte y luego empiezas a equipar a otros en esa área. Podremos decir, wow, tienes un don. Así que, de nuevo, es importante que no construyamos teología a partir de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia puede cambiar de un día al otro. Así que nunca construyas teología a partir de la experiencia, sino que mira a Jesús. Necesitamos siempre verlo a Él cuando hablamos acerca de teología. Mi experiencia es que no son todos por los que he orado los que han sido sanados. Mi experiencia es también que muchas personas son sanadas. Y más personas son sanadas ahora de lo que era en el año pasado y el anterior a ese. Así que veamos a Jesús. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia? Vemos que Jesús sanó a todos los que vinieron a Él, tan simple como esto. Él nunca necesitó despedir a la gente y decirle, lo siento, no puedo sanarte. Lo siento, no tuve fe para ello. Lo siento, no puedo llevarte o ayudarte. Vete, ¿no? Todos los que vinieron a Él no son todos los que fueron sanos también. Aquellos que vinieron a Él les hizo libres. Y Jesús es nuestro modelo a seguir, es nuestro ejemplo a seguir. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Pero en esas áreas en donde Pablo habló, no debemos imitarle, debemos imitar a Cristo. En vez de ello, Cristo es nuestro ejemplo. Y si vemos a Jesús, Él sanó a todos cada vez y libertó a todos cada vez. Pero hay un ejemplo en la Biblia en Mateo 17, en donde los discípulos de Jesús oraron por un muchacho que tenía un demonio
y ellos no pudieron echar fuera a ese demonio. Jesús vino allí y reprendió a los discípulos por su falta de fe, y luego libertó a ese muchacho. Y ellos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Jesús dijo, por vuestra fe, poca fe. Luego habló acerca de la incredulidad en sus vidas y dijo, este género o este tipo de incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Pero aquí vemos un ejemplo de los discípulos de Jesús. Como nosotros intentamos orar por personas y ellas son libres, nosotros intentamos a veces echar fuera un demonio y las personas no experimentan libertad. ¿Qué es lo que tristemente sucede? Venimos con mucha teología del por qué no sucedió, tal vez no es la voluntad de Dios, o no es el tiempo, o ellos tienen pecado en sus vidas, o es una maldición especial y lo complicamos todo. Pero sé que aquellas veces que oré y las personas fueron liberadas, si Jesús hubiese venido, Él los hubiera mirado y les hubiese hecho libres de inmediato. Me hubieses mirado y me hubieses reprendido por mi falta de fe. Es tan simple. Todo se trata de la fe. Necesitamos fe. Y está bien para mí el reconocer que hay cosas que no puedo hacer todavía, que no soy como Cristo todavía, que oro por personas que no son sanas todavía. ¿Por qué? Porque todos somos discípulos, somos aprendices, como hemos hablado acerca. Pero quiero ver más sanidades y más progreso este año de lo que vi el año pasado. ¿Por qué? Porque estamos aquí para aprender, estamos aquí para crecer. Quiero leer un texto más grande de mi libro en este capítulo. Mi teología es muy simple cuando se trata de fe. Realmente creo que siempre es la voluntad de Dios sanar. Así como siempre será la voluntad salvar personas. Cuando los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera un demonio, ellos pudieron haber venido con muchas excusas del por qué el muchacho no había sido libre. Sí, ellos pudieron haber dicho, tal vez él tiene pecado en su vida y ese es el porqué del que no fue liberado. O tal vez no es la voluntad de Dios sanarlo. O ellos pudieron decir, tal vez la sanidad no es hoy, no es para hoy. Ellos pudieron haber venido con tantas excusas, justo como las personas usualmente hacen hoy en día. Pero en aquel tiempo Jesús seguía estando físicamente aquí en la tierra y le reprendió a sus discípulos por su falta de fe. Y libertó al muchacho. El problema hoy en día es que Jesús no está ya más caminando aquí físicamente por la tierra como Él lo hizo en aquel tiempo. Pero por lo tanto, hoy cuando las personas no son sanadas, empezamos a venir con un montón de falsa teología del por qué eso no sucedió. Hay muchos libros allá afuera hoy en día diciendo el por qué las sanidades no ocurren, pero mucho de lo que está siendo enseñado no es bíblico. Si Jesús descendiera físicamente a la tierra hoy, Él sanaría a todos como Él lo hizo antes. Y todos deberíamos cambiar nuestra teología y tirarla fuera a esos libros y falsas enseñanzas y acercarnos a Dios. Así que yo tengo una simple teología. Jesús quiere sanar a todos y todos los que vinieron a Jesús fueron sanados. No todos vinieron a Él, pero aquellos que vinieron a Él, todos ellos fueron sanados. Y esto es tan claro. ¿Cómo puedo decirlo? Realmente creo esto. Esto es lo que yo veo en la Biblia. No construyes teología con tu experiencia o falta de experiencia. Veamos a Cristo y su vida. Veamos lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Ofrezcámosle a Él. Y si te tomas el tiempo de mirar la Biblia, verás muy claramente que tú estás llamado no solo a enseñar, no solo a predicar el Evangelio, sino que estás llamado a hacer ambos. Tú estás llamado a sanar enfermos y predicar el Evangelio. Y eso va de la mano. Por supuesto, junto con echar fuera demonios. Porque lo que vemos en Lucas 10, cuando Jesús los envió, Él de hecho solo dijo, sanad los enfermos, pero leemos que ellos vinieron después regocijándose y diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así que, ¿qué es lo que vemos? Cuando empiezas a salir y a sanar a los enfermos, comenzarás a ver que algunos de aquellos por los que oraste, de pronto un demonio se manifiesta y tú dices, sal fuera en el nombre de Jesús, y empezarás a echar fuera demonios en vez de eso. Así que somos llamados a hacerlo. Sí, no somos como Jesús todavía. A veces oramos por personas que no son sanas.
Pero entonces solo necesitamos crecer en nuestra fe, necesitamos seguir creciendo, seguir mirando a Jesús, necesitamos crecer en nuestra fe. Y aquellos que tal vez no son sanados, esta vez, si volvemos un año después, ahora tenemos fe que podemos ayudarles y podemos hacerles libres. Así que no necesitas un don especial, tú solo necesitas fe. Y empieza con la fe que tú tienes. Comienza, sé fiel en las cosas pequeñas también cuando se trate de tu pequeña fe o mi pequeña fe. Necesitamos ser fieles en las cosas pequeñas y después necesitamos crecer desde ahí. Así que cuando estés allá afuera en tu vida cotidiana y quieras obedecer el llamado de Jesús, entonces sé valiente, encuentra una persona de paz, comparte a Jesús con ellos, pero no solo compartas a Jesús. Ora por ellos. Pregúntales, hey, discúlpame, ¿tiene algo por lo que yo pueda orar? Pon las manos sobre ellos y ora por ellos. Y tú que ya estás afuera imponiendo manos, no solo compartas el evangelio, no solo hagas eso, recuerda también compartir el evangelio. Esas dos cosas deben ir de la mano. ¿Cómo comienzas con esto? Te incentivo a que leas mi libro. Tengo muchas enseñanzas acerca de sanar enfermos en este capítulo. Aparte de eso, tenemos muchos videos en nuestro canal de YouTube con enseñanzas acerca de cómo sanar a enfermos en nuestra escuela pionera en línea, enseñanzas de muchas horas de cómo sanar enfermos, de cómo echar fuera demonios. Y junto con este video voy a poner un link de algunas de esas lecciones de cómo sanar a los enfermos y cómo echar fuera demonios. Pero quiero añadir aquí una muy buena manera de encontrar a alguien cerca de ti, quien pueda tomarte de la mano y llevarte afuera a la calle. Y así puedas empezar, lo llamamos la activación. ¿Por qué? Porque es una cosa leer acerca de esto, una cosa oír acerca, es algo diferente hacerlo. De escuchar a empezar a obedecer, ese paso puede ser un gran paso. Así que lo que podemos ofrecer, si tú ves el tlrmat.com, en la descripción del video también hay un link del mapa. Intenta encontrar a alguien cerca tuyo quien haya salido afuera y orado por las personas, y encuentra con ellos y diles, me pueden llevar afuera, porque entonces cuando lo hagas con alguien es mucho más fácil. Si lo haces una vez puedes hacerlo de nuevo y otra vez y lo puedes hacer de nuevo, y muchos serán sanados y algunos serán sanados, y tú creces desde ahí y comienzas a obedecer a Jesús y el llamado que Él te ha dado. Si no tienes a nadie alrededor tuyo que pueda llevarte afuera, solo hazlo de todos modos. Eso fue lo mismo conmigo. No tenía a nadie que me llevara de la mano, pero vi aquello a lo que Jesús me había llamado. Y necesito tomar una decisión. ¿Le quiero obedecer o quiero obedecer mi experiencia de la iglesia? ¿Le quiero obedecer a Él o quiero construir mi vida sobre mi experiencia y quiero construir mi vida sobre la palabra de Dios? Y en el principio mi vida se veía muy apartada de la palabra de Dios. Pero lentamente, al pasar los años, seguí adelante y he crecido y he aprendido a caminar más como Cristo. Mi vida más y más se veía como la palabra de Dios. Mi vida más y más se veía como la vida de Cristo. Y esta es la misma travesía en la que todos estamos. Así que realmente incentivarte, toma eso extra. Recuerda que es la voluntad de Dios. Recuerda que es el llamado que Jesús te ha hecho, predicar y sanar. No hagas preguntas, ¿quiere Dios que ore por la gente? Sí, Él quiere que ores por la gente, está en su palabra. No necesitas preguntar, ya está escrito, es el llamado que Él te ha hecho. En vez de preguntar, Dios, Jesús, ¿es esta tu voluntad? ¿Quieres que yo ore por los enfermos? Entonces deja de preguntarte eso, pero en cambio pregúntate, disculpa, ¿puedo orar por ti? Pregúntales, sé valiente. Cuando alguien te encuentre, disculpa, dile, ¿qué pasa contigo? Quiero orar por ti. Entonces tú dices, tenga un buen día, o dices, quiero hablar acerca de Jesús contigo, pero ¿qué pasa si tú oras por ellos y ellos no son sanados? Entonces habrás orado por ellos y ellos no serán sanados y has aprendido de aquello y luego compartes a Jesús, pero ¿qué pasa si tú oras por ellos y son sanados? Todos vamos a experimentar personas que dirán no, o personas que dirán sí, o personas que son sanadas, o personas que no son sanadas. La peor cosa que puedes hacer es nada. Intenta recordar que este es el llamado que Jesús nos ha dado. Cuando tú le dices sí a Él, tú
te dices no a ti mismo. Tú le dices sí a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz y seguirle a Él y a ser su discípulo. Así que seamos valientes y empecemos a obedecerle a Él. Y entonces crece desde ahí. Así que realmente te incentivo a que empieces a tomar algunos pasos. En las próximas lecciones me tomaré el tiempo de mirar cómo predicar el Evangelio, cómo leemos sobre eso. Luego más tarde, después de tomar 2 o 3 lecciones en donde voy a mirar el Evangelio, pondré todo junto y comenzaré a compartir testimonios, en donde vemos a Lucas 10 aplicarse. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Dios te bendiga y hasta la próxima. Comparte este video. Seamos una iglesia que no solo confiese a Jesús como su Señor, sino que empiece a obedecerle. Empiece a vivir la vida que Él nos llamó. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao.